Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, y esta vez os traigo un nuevo top. Puede ser uno de los mejores que podría tener en este momento, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos espera para el año que viene, como es mi top 10 de sets de la venganza de los Sith. Como siempre me gustaría aclarar que es mi opinión y aunque intento ser objetivo, puede que tengamos opiniones distintas, de hecho puede y es muy probable que así sea, entonces dejadme en los comentarios cuál sería vuestro top o qué cambios haríais en mi lista. Y ya que estáis por ahí abajo, si no lo estáis y os suscribís y le dais un like, lo agradecería un montón porque ayuda mucho a crecer al canal. He de confesar que mi top 10 irónicamente tiene 13 sets, ahora entenderéis el porqué, pero es que además tengo 3 menciones honoríficas, o sea que vamos a hablar de 16 sets de esta película tan maravillosa y encantadora, que es mi favorita de Star Wars. En primer lugar, la primera mención es para el set 7671 ATAP. Es el primero de los 3 modelos de esta nave que hemos tenido a lo largo de la historia de LEGO Star Wars, y pese a tener ya tantos años, su salida fue en 2018, creo que su diseño todavía aguanta relativamente bien. Venía con 2 minifiguras únicas que son los clásicos Shock Troopers de Coruscant de la fase 2 y tenía un precio de 40 euros. La segunda mención honorífica es para el set 7258 Wookiee Attack, que costaba 30 euros y nos traía 5 figuras y 366 piezas. Me parece que los Wookiees de este set molan un montón, vienen con este estilo viejo que a lo mejor los ojos no acaban de gustarme tanto, que son pequeñitos. Lo pasaba lo mismo con las figuras, con todas las figuras de hecho, pero la verdad es que sí que me molan estos dos Wookiees, y el droide araña, que tiene unos colores curiosos, también me mola bastante, y bueno, el tanque y las naves que vienen están bien también. Y la tercera y última mención se la vamos a dar al 75261 Clone Scout Walker. Costaba 30 euros, es más reciente, de 2019. La verdad me parece un set fantástico, incluyéndonos una figura del 20 aniversario como es Darth Vader, pues aparte de incluirnos otro clon y figuras que están pues bastante bien. Entramos de lleno por lo tanto al top 10 con un set de 2007, uno de los más antiguos de la lista, como es el 7661 Jedi Starfighter with Hyperdrive. Tiene 575 piezas y nos traía 2 minifiguras por un precio de 50 euros, Obi-Wan y Kit Fisto. Y bueno, también tenemos la cabeza de un droide, pero creo que el cuerpo entero no venía. Es decir, que me encanta que pese a que la nave solo quepa un Jedi, haya 2, porque por 50 euros, aunque tiene bastantes piezas y como tiene el anillo, por eso su precio es elevado, si solo tuviese una figura sí que me parecería todavía un set con un sobreprecio importante, pero teniendo 2 figuras me sigue pareciendo caro, pero no tanto. En novena posición tenemos otro caza Jedi, el 9494 Anakin Jedi Interceptor. Este set de 2012 desde luego es muy bueno, con un precio de 40 euros traía 300 piezas, pero 4 minifiguras, aunque solo vino una nave, entre ellas 3 exclusivas e importantes además, como son Anakin y Obi-Wan, los dos pues por la pelea de Mustafar sin quemaduras en la ropa, lo cual me gusta, y Not Gunray. Desde luego LEGO no parece que nos vaya a dar estas figuras por el precio en un caza Jedi. Estamos viendo como por 35 euros recibimos una figura y un droide, pues aquí por 40 euros teníamos más figuras, pero bueno, soñar es gratis y ojalá que LEGO vuelva a estos caminos. El octavo set nos trae nuestro primer empate, porque os he dicho que iba a haber 13 sets en el top, y esto es porque hay 3 empates. Tenemos 2 sets que creo que deberían ir siempre de la mano, y es que en enero de 2007, por 10 euros cada uno, recibimos la pareja de Battle Pack 7655 Clone Trooper Battle Pack y 7654 Droids Battle Pack. Representan el primer Battle Pack de droides y clones de la historia de LEGO Star Wars respectivamente, y poco tengo que decir salvo que son 2 sets clásicos, fantásticos y que realmente son muy buenos, y además este año hemos recibido pues este Battle Pack en honor a ellos por 30 euros, que junta un poco ambos, no tanto las construcciones, pero sí que es un claro homenaje, aunque hubiese molado que como en este set hubiésemos recibido varias legiones, no solo su Trooper y los blancos, sino también la 327. Antes de continuar con la séptima posición, quería dar las gracias a todos los miembros del canal, entre otras cosas van a hacer que el proyecto de Mox de Bad Batch sea mejor, ya que el poco dinero que genera irá destinado a ayudarme a hacer pedidos de piezas, todo esto a partir de 99 céntimos. También tenéis el Discord exclusivo del canal, cuya comunidad me parece la mejor recompensa de ser miembro, y me encanta que todos los días hablamos por ahí un poquito, y comparar con los enlaces de afiliado de la descripción de Amazon y LEGO también puede suponer una gran ayuda. En el séptimo lugar estamos ante un caso muy similar al anterior, ya que he hecho otro empate de Battle Packs, esta vez 7 años después, en 2014, y ahora por 13 euros. El 75035 Kashyyyk Troopers y el 75036 Utapau Troopers. Sinceramente, estos dos me parecen dos Battle Pack tremendos. Ambos contaban con 2 clones fase 2 en formato realista normales, y luego cada uno también 2 clones especiales, los Scout Troopers en uno y los Airborne por primera vez en otro. Aunque yo ya no coleccionaba LEGO tan activamente, sí que compré ambos por suerte, y no sabría decir cuál es mejor, a ambos les
tengo mucho cariño, aunque es probable que me guste un poquito más el de la 212. En sexto lugar contamos con el segundo ATAP del vídeo, aunque podría haber hecho otro empate, pero ya me va a parecer muy redundante, el 75234 ATAP Walker. Estoy hablando del modelo 2019 y no el de 2014, que es el que digo que es muy similar y podría entrar también. Tenía un precio de 68 euros y 689 piezas, aunque son muy similares y aquí ya son gustos personales. He elegido este porque entre sus 5 minifiguras cuenta con un gris que es exclusivo a diferencia del otro, así como droides de Kashyyyk que me molan más que los otros droides que venían, aunque en el otro está Tarful, que me parece más chulo que el Wookiee que viene aquí. Entonces, como veis, es una decisión bastante pareja y simplemente es una cosa personal. En la quinta posición tenemos otro empate de dos naves impresionantes y tengo la suerte de contar con una de ellas. Estoy hablando del 75259 y el 8088 ARC 170 Starfighter. El primero es de 2005 y el segundo de 2010, que es el que yo tengo, y curiosamente ambos tienen el mismo número de piezas, 396. En lo que sí que varían es el precio, 40 y 60 euros respectivamente, y las figuras, porque aunque ambos tienen el mismo número, que serían 4, el primero cuenta con 3 figuras iguales, que son 3 pilotos de clones y un droide, y el segundo cuenta también con un droide, pero nos viene con Kate Fisto y 2 pilotos clones que además son distintos entre ellos. Puede parecer pocas piezas, 396, pero os aseguro que es una nave muy grande. De hecho, me han dado ganas de hacer la review. Dejadme en los comentarios algo que os gustaría ver, porque durante muchos años ha sido de las naves más grandes de mi colección, sin duda alguna, y yo diría que sigue siéndolo. En cuarta posición, y por lo tanto fuera de las medallas por un pelo, he dejado un set de los que tengo más ganas que se haga un remake en forma de diorama, ya que creo que podría ser épico, y estoy hablando del 9526 Palpatine's Arrest. Lo de este set de 2012 me parece espectacular, tenía un precio elevado, 90 euros, pero contaba con 645 piezas y 6 figuras, que encima son todas únicas de este set. Creo que una reedición de este set en 2025 sería, como digo, increíble, y además considero que debería venir con los mismos 6 personajes actualizados, mismos personajes pero no mismas figuras, lo que podría hacer que fuese el primer diorama de LEGO Star Wars en pasar los 100 euros, aunque si cumple todo lo que estoy diciendo es probable que fuese un precio justo, eso sí, seguramente vendría sin la nave. La medalla de bronce se la vamos a dar a otro de los sets antiguos, y además creo que es el más antiguo de toda la lista porque salió en abril de 2005, pues con la salida de la película, el 7261 Clone Turbo Tank. La primera versión de este vehículo, que también espero reciba una reedición el año que viene, nos incluye 801 piezas y 7 figuras por un precio de 90 euros. Lo que me parece mejor de este set no son sus figuras, aunque son algo que me parece de mención, ya que Windu, el Scout Trooper y el comandante, que no sabemos nunca muy bien quién es, aunque hay muchos rumores, me parece que son figuras espléndidas, pero la cantidad de funciones jugables que tiene el set me gusta bastante. El periscopio para poner al soldado, otro con alas que mola mucho, una speeder, una torreta para droides, me parece todo bastante chulo y creo que su puesto es bien merecido. Llegamos al segundo puesto y creo que este set lo elegí como el mejor de su año en el vídeo que hice sobre los mejores sets de cada año, 2005, y no podría ser otro que el 7283 Ultimate Space Battle. Este set me parece directamente perfecto, 50 euros y 567 piezas que nos permitían montar 5 naves, los cazas de Anakin y Obi-Wan, más 3 naves de los droides, y 4 figuras, Anakin, Obi-Wan y 2 droides para atacar a los cazas. Sin duda alguna también sería bonito recibir un remake de este set con el nuevo formato Versus, aunque dudo que bajase de los 100 euros. Y así es como hemos llegado al primer puesto. Unos estaréis de acuerdo conmigo, otros es probable que no, pero he puesto aquí al set más reciente de la lista, el 75337 ATT. Siempre que hablamos de este set es para hablar muy bien de él, y para mí no solo la mejor versión de esta nave, sino probablemente, esto como ya sabéis es gusto personal, el mejor set que ha salido inspirado en la venganza de los Sith hasta la fecha. Sobre todo creo que hay que analizar mucho su contexto de salida. En verano de 2022 lo recibimos por 140 euros, nos trae 1082 piezas y 9 figuras. Es uno de los sets en los que más clones hemos recibido nunca, punto simple positivo, con 5, pero es que además nos incluye a Cody, que tantas veces lo habían pedido los fans, ya que cuando sacaron los clones fase 2 a principios de 2012 más o menos, hasta que pararon, recibimos a Rex y a Gris, pero no a Cody, y mucha gente pidió en múltiples ocasiones que esto se trasladara a una figura de Lego otra vez de fase 2, es porque no teníamos ninguno de fase 2. Puede que le falle algún detalle, alguien me sacará lo del droide araña, pero para mí es uno de los sets que más cerca están de ser un 10 si es que no lo es. Además continuamente está en oferta y por lo menos en España no es raro verlo por precios cercanos o inferiores muchas veces a 100 euros. Espero que os haya gustado por lo tanto este top de mi película favorita de Star Wars, de la venganza de los Sith. Muchas gracias en especial a todos los miembros, como he dicho antes, del canal, que permitís que las series vayan mejorando poco a poco, que me dais mucho vuestro feedback en el Discord, y si queréis por lo tanto nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.